Bueno, gloria a Dios, bienvenido a su palabra y profecía. Programa bíblico 100%, sin levadura, solo palabra, porque la palabra no puede ser quebrantada y el que lo haga asumirá las consecuencias. Si cree que se va a salir con la suya predicando otro evangelio distinto al evangelio de Cristo, yo no quiero estar en sus zapatos, pero usted enfrentará el juicio de Dios a su debido momento. Hoy vamos a hablar sobre la tragedia del ser humano. ¿Por qué llegamos a estar como estamos? ¿Cómo fue ese proceso? ¿Cómo así tanto hogar destruido, tanta guerra, tanta corrupción, tanta perversión, tanta maldad por todo lado? Porque uno meta los ojos, eso es maldad, maldad. Y el que no corre vuela. Pues esa tragedia arrancó allá en el jardín del Edén, cuando Eva no debió haberle dado lugar al diablo. Estos sermones, estos programas los tomo de los bosquejos expositivos del hermano Warren Wiersbe, más o menos así es el inglés mío. Y ella debió aferrarse a la palabra de Dios y hubiera resistido al diablo. El mismo Jesús dijo, resistid al diablo y vivirá de vosotros. Surge la pregunta, ¿dónde estaba Adán mientras Eva estaba charlando con Satanás disfrazado de serpiente? ¿Ve? Y por qué ella cambió deliberadamente la palabra influenciada por Satanás. Entonces el primer fruto de eso es que Eva, en una manera prácticamente deliberada, junto con la audiencia o alcahuetería de Adán, pecaron y sumergieron al mundo en una tragedia. Arranquemos allá en Tito 2:14. Vamos a ir a Tito, capítulo 2, versículo 14, que dice: quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. Entonces, vemos que si no es por Cristo, no hay esperanza de nada. El mundo estaría condenado, pero hay una esperanza y surgió un nuevo camino. El camino ancho fue que escogió a Adán y Eva. Sumergieron al mundo en la condenación y empezó la tragedia en la cual estamos, que tantos cientos de millones de muertos ha traído el pecado, de tragedias de miles de millones de hogares destruidos a través de toda la historia, y fuera de eso trajo la condenación. Entonces vamos a ir allá a Génesis capítulo 3 versos 7 al 19. Génesis capítulo 3 verso 7 al 19. Vamos a mirarlo. Dice así: entonces cuando pecaron los dos, dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Porque antes no conocían que estaban desnudos, porque estaban llenos de la gloria de Dios. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Dios, de Jehová Dios, entre los árboles del huerto. Entonces mire que uno de los resultados inmediatos de haber traicionado y de haber volteado la espalda a Dios fue que tuvieron miedo. Y no está el mundo aterrorizado, no hay miles de hijos aterrorizados, no hay miles de jóvenes en las calles, en las cárceles, ¿sí? Miles de enfermos en los hospitales aterrorizados del diagnóstico que ellos sospechan que les van a dar de la enfermedad que tienen. Madres y esposas aterrorizadas ante la violencia del esposo, ante mirar la nevera o la alacena y no hay nada para poner, y con 2 y 3 hijos. Eso es terrible, o que se cumple el arriendo y usted no tiene con qué pagar y el tipo ya lo amenazó, la compañía arrendador le dice, si usted no paga este mes le hacemos lanzamiento y usted para dónde va a coger con un hogar. Eso es tremendo. Entonces la gente vive con miedo. ¿Ve? Y oyeron la voz de Dios. Mas Jehová Dios llamó al hombre y dijo, ¿dónde estás tú? Como si él no supiera. Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí.
Y el Señor le dice, y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé, no comieses? Entonces el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo lo comí. En otras palabras dijo, Dios, si usted no me hubiera dado a esa mujer por compañera, yo no hubiera comido. O sea que la culpa la tiene usted por haberme dado a esa mujer. Entonces Jehová dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Si usted no hubiera permitido que el diablo viniese aquí, entonces yo no hubiera comido ni mi esposo. Y entonces el culpable era Dios. ¿Sí? Así entre líneas, que así es el diablo. Entonces vemos que Dios dijo a la serpiente, fue por partes. Dice, por cuanto esto hiciste, entonces de que ya Satanás estaba maldito, le dice, maldita será entre todas las bestias, le dijo a la serpiente, porque la tomó Satanás como disfraz. Entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás. Entonces aquí se intuye más bien, se intuye que la serpiente cuando fue creada no se arrastraba en el piso, sino que caminaba en la punta de la cola. Y eso era imagínense esa piel de esas serpientes tan hermosas que son, cómo se vería ese espectáculo. Ellas trasladándose de un lugar a otro. ¿Sí? Entonces dice, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. ¿Eh? Y pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Ahí viene incluida la profecía de la salvación y la enemistad entre el Dios y Satanás. Entonces viene una condenación interna que la acabo de leer del verso 7 al 3. Y de inmediato, cuando ellos quebrantaron la palabra y comieron del árbol de la ciencia del bien y del mal, de inmediato vino la pérdida de la inocencia y la gloria y un sentido de culpa y llegó el miedo. Entonces ellos trataron de cubrir su desnudez con sus propios ropajes, con higuera, y que Dios no aceptó. Entonces, ojo a lo que le voy a decir. La profesión más antigua del mundo no es la prostitución. Aquí tenemos un ensayo de la sastrería. De la sastrería, ya el señor Adán se volvió sastre y confeccionó su primera ropa después de haber pecado y el Señor lo aceptó. Como dice ahí el versículo 21. Vamos a mirarlo. Dice, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Y él no aceptó el vestido que se hicieron. ¿Por qué? ¿Y túnicas de qué? De pieles y los vistió. ¿De qué de pieles dice? Del Cordero de Dios, tipo de Cristo. Tipo de Cristo. Para que usted vaya aprendiendo. Ahora, aún más vemos una pérdida del deseo de comunión con Dios. Ya tuvieron miedo, se alejaron, ¿sí? Y eso es lo que le pasa a todo ser humano aquí sobre la tierra. No quiere tener comunión con Dios, no lo busca sino cuando lo necesita. Entonces, cuando oyeron que Dios se acercaba allá en el Edén, se escondieron. ¿A cuánta gente no le invitan a un culto, a una iglesia, a una vigilia, a una enseñanza, a una campaña? Y dicen, no, yo no voy por allá, no, déjeme quietico, sí. Le agradezco, muy amable. Si yo creo en Dios a mi manera, muy amable, sí. Realmente te agradezco, pero no puedo, estoy muy ocupado, ¿sí? Entonces, la culpa, el temor, la vergüenza rompen la comunión con Dios. ¿Eh? El pecado lo separa a usted de Dios. ¿Qué es pecado? Dirá usted. Con mucho gusto le explico. Pecado es quebrantar la ley de Dios. Los 10 mandamientos es quebrantar su palabra. Y cuando el hombre quebranta su palabra, entonces lo primero que pierde es la comunión con Dios. No quiere saber nada de Dios. Dios allá y yo aquí. Dios arriba y yo aquí abajo veré cómo me defiendo. Le pido así que me dé salud y la manera de ganarme la vida. Entonces, cuando se rompe la comunión con Dios que ellos disfrutaron antes de su obediencia, entonces ya se pierde también la vida espiritual. Entonces, y note usted que también hubo una actitud creciente de autodefensa. No, es que usted, por culpa de, y empezaron así, igual que los políticos, es que yo dije, pero él no lo hizo. El hombre le echó la culpa a la mujer y la mujer le echó la culpa a la serpiente y Adán le echó la culpa a Dios, la mujer que tú me diste.
Entonces aquí vemos el trágico efecto interno del pecado. Ahora miremos el efecto externo del pecado. Es probable que la serpiente que Satanás usó no era una criatura rastera, como se lo dije. El nombre sugiere brillo y gloria, pero debido a que la criatura se sometió a Satanás y participó en la tentación, fue juzgada y condenada a arrastrarse en el polvo. Entonces mire que el significado de la palabra serpiente sugiere que era un animal brillante y lleno de gloria, de hermosura. Entonces el juicio de la mujer, ¿qué incluyó? Una concepción que va a parir o dar a luz sus hijos con dolor en el alumbramiento, y fue puesta en sujeción a su marido. Y esto se cumple. ¿Cuántas mujeres, hijas o esposas salen de casa y ellas sienten la necesidad de llamar a su esposo o a su papá? Papá, lo llamé para decirle que va a llegar un poquito tarde, no se afane. Mi hijo, vea que es que se me presentó algo, entonces voy a llegar un cierto tarde porque me salió a última hora una cosa aquí en la empresa. Y sí, y le informa. Sienten la necesidad de informar. La mayoría de los hombres, el 99% de los hombres no llaman a la esposa, mi hijita llegó tarde. Si acaso lo hacen por cortesía, pero no es la norma. Entonces, la mujer fue puesta en sujeción a su marido. Y note que el apóstol Pablo sugiere que las mujeres cristianas que se casan con gente inconversa pueden tener peligros especiales al criar sus hijos. Vayamos a Primera de Timoteo 2, 8 al 15. Vayamos a Primera de Timoteo 2, 8 al 15. Vamos a mirarlo aquí. Miren. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas en ira ni contienda. Asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestido costoso. O sea, se ponen, como dicen, todo el armario para ir a la iglesia para que las vean. Sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad, que conocen y tienen el amor de Cristo en su corazón. Y la mujer, esto es lo que estamos hablando, la mujer aprenda en silencio con toda sujeción. Y la discusión que no se ha puesto de acuerdo, que sí, que no, que es de Dios, que no es de Dios, que esto, sí, que va primero la gallina o el huevo, así aparece eso. Porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. ¿Por qué? Porque la mujer que estaba en coigual falló y perdió ese privilegio que tenía. Y entonces no es que la mujer no pueda hablar, sino que aquí habla que la mujer no debería tener autoridad sobre el hombre. Dice, porque Adán fue formado primero, después Eva. Los feministas echan chispas y centellas por eso. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión, violó, ¿sí? Violó, se saltó, no tuvo en cuenta, le pareció poca cosa la palabra de Dios. Y dice, pero esa mujer se salvará engendrando hijos si permaneciera en fe, amor y santificación con modestia. ¿Sí? Entonces, aquí vemos que la mujer paga un costo muy alto. Y hoy ve que inducen a la mujer a la ABORTO, la inducen a eso y dicen que eso es independencia, ¿sí? Y las conviertan en ACENIAA, ¿sí? Entonces, usted me entiende, ¿ve? Por la censura. Así que, esto es tremendo todo lo que pasó con la mujer y hasta dónde ha llegado la mujer ahora, ¿ve? Pero Dios la redime, Dios ama a la mujer, le da un papel especial en el Nuevo Testamento, le ha honrado, sí, Dios es misericordioso. Entonces, vino la pérdida de la inocencia, vino la pérdida de la gloria de Dios, apareció el miedo y el sentido de culpa. Trataron de cubrirse a la manera de ellos, ¿sí? Perdieron todo. Y vemos que la esposa fue puesta en sujeción a su marido. Y el juicio sobre el hombre involucra trabajo. El paraíso se reemplazaría
con el desierto y el gozo del ministerio en el jardín, con el sudor y el esfuerzo en el campo. Y ganarás el pan con el sudor de tus frente. Entonces el trabajo no es la pena de Dios porque el trabajo no es pecaminoso. Es el sudor y el esfuerzo del trabajo y los obstáculos de la naturaleza que nos recuerdan de la caída del hombre delante de Dios. Y toda la creación está bajo maldición y en esclavitud. ¿Debido a qué? Al pecado. Vayamos a Romanos 8, 15, 25. Romanos 8, 15, 25. Dice así. Romanos 8, 15, 25. Aquí lo tengo. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. Cuando usted vive en este mundo, lleva su vida como usted quiere, lejos de Dios, en una relación personal, y aprovecho para recordarle que el cristianismo no es una religión. El cristianismo no es una religión. El cristianismo es una relación personal entre usted y Cristo. Y le doy un ejemplo muy común a todo ser humano que viva sobre la tierra. Todos tenemos una mamá o alguien nos crió. Y esa mamá se ama, se respeta, se obedece. Y el amor de una madre que nos dio la vida humana se lleva en el corazón. Cristo nos da vida eterna y perdón de pecados. Entonces, y dice también la escritura. A ver, se me perdió. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Usted tiene la disyuntiva. Si usted ya ha nacido de nuevo, debe vivir en el Espíritu y no en las obras de la carne. Y usted no está en esclavitud. Dice, el Espíritu Santo mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Porque cuando usted se arrepiente, ¿verdad? El Espíritu Santo viene sobre usted y empieza a vivir con usted. Y la labor del Espíritu Santo es guiarlo a toda verdad. Redarguirlo de justicia, de juicio y de pecado. Y enseñarle la palabra de Dios. Y usted tiene que andar en el Espíritu. Pablo dice, no contristéis al Espíritu Santo que mora en vosotros. Y si somos hijos de Dios, entonces también somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Aquí hay algo que echa por tierra y contradice abiertamente ese cáncer de la doctrina de la prosperidad, que solamente Dios está a usted para bendecirlo y que usted compra la bendición de Dios dando plata allá donde le dicen que es buena tierra y que allá está el secreto de la bendición y le dan esos mensajes de estimulación psicoespiritual, de manipulación psicológica. Parece usted va a recibir hoy las llaves de la prosperidad, pero apoye y siembre tanto y el Señor le dará el doble. Entonces la gente, wow, pero aquí dice, si es que padecemos juntamente con Él. No fue Cristo el que dijo que el que quiere venir en pos de mí, niegues de a sí mismo, tome su cruz y sígame cada día. ¿Y para qué la cruz? ¿Para empeñarla en la prendería? ¿Para ponerla aquí en el pecho y con una cruz con incrustaciones de diamante, de oro, bien bonita, y cuando estoy apurado me la quito y la llevo y la empeño y me salgo del apuro? No, de esa cruz no estamos hablando. Así que dice Pablo, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros se ha de manifestar. Entonces, si tenemos que sufrir, si viene la persecución, pues tenemos que enfrentarla. Dios nos dará la fuerza. Y dice, no temáis a los que matan al cuerpo, temed a aquel que tiene el poder de quitar la vida y echarla en el infierno. Ese se llama Cristo Jesús. Entonces, si tenemos que sufrir la persecución, si nos van a matar, no nos aflijamos. Si nos persiguen, no nos aflijamos. Es una honra sufrir por Cristo. Pero tenemos que prepararnos porque estamos en tiempos peligrosos y la esclavitud, sobre la persecución y la forma de coercionar y impedir que la obra de Dios se haga es a través de la persecución jurídica, política que ya se está dando. Así que el soldado advertido no muere en guerra. Por eso usted tiene que bajarse de esa nube que solamente Dios prosperidad, victoria, honra y que Dios quiere lo mejor para usted, empezando por darle un iPhone. Oh, mi amigo, tiene que despertarse, porque el juicio de Dios
e involucra a todo hombre. Hay que trabajar, hay que tener sudor, esforzarse, nada es gratis y toda la creación está bajo maldición. Entonces, por eso surgen espinos y cardos. Ahora, la tragedia del hombre es eterna. Este es el primer evangelio declarado en la Biblia, las buenas nuevas de la simiente de la mujer, Cristo. A la larga derrotaría a Satanás y a su sirviente. Vamos a mirar a Gálatas 4:4-5. Gálatas 4:4-5. Vamos a buscar aquí. Gálatas 4:4-5. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios, ¿qué hizo? Envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo, o sea, el Espíritu Santo, que no es una fuerza activa, es una persona el cual clama Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo también heredero de Dios, ¿por medio de qué? De Cristo. Gloria a Dios. Entonces usted tiene que entender que hay una vida eterna en la gloria de Dios y hay una vida eterna en la condenación en el infierno. ¿Cuál quiere? ¿A dónde quiere ir? Por eso es que este programa habla siempre de arrepentimiento. Su problema con Dios es el pecado. Y usted ya sabe que pecado es quebrantar, derribar, pasarse por la faja, ¿sí? Violar la palabra de Dios, los 10 mandamientos. ¿Quién los cumple? Nadie. ¿Qué tiene que hacer usted? Arrepentirse. Y la misericordia vendrá sobre usted. Y la sangre de Cristo lo limpiará de toda maldad, de todo.